Hola, bienvenidos a todos este hermoso tiempo de Roca de Salvación, donde podemos, aunque no nos podemos abrazar y besar como nos gustaría, estamos aquí para poder comunicarnos virtualmente, pero yo siento en el espíritu que estamos unidos y que estamos contentos de poder tener esta vía de comunicación. Así que, bueno, veo que muchos se están sumando. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Realmente la iglesia en el aire, cierta vez escuché ese término, ¿no? La iglesia en el aire. Bueno, hoy es una realidad. Me pongo a pensar que quizás los días anteriores a todo esto, esto de tanto internet y de tantas vías de comunicación, nos hacía entrar quizás en pensamientos viejos. No, yo no puedo hacer esto. La verdad que yo no sé cómo manejar esto. Y tuvimos que aprender. Qué importante. Gracias por estar ahí, gracias por estar presente, gracias por sumarte, gracias porque de una manera u otra Dios está dando su palabra. De una manera u otra. Y yo creo firmemente que estos son los tiempos donde Dios está utilizando para que todo el mundo conozca de Jesucristo. Esto se está expandiendo de tal manera que hasta lo último de la tierra se va a escuchar este mensaje de salvación. Así que hoy estamos desde aquí, de Roca de Salvación, con vos, compartiendo con tu familia. Hoy es día de primicias. Ya voy a ir explicando lo que es las primicias. Seguramente te habrás preparado con un pedacito de pan, tu copita de vino para la cena del Señor y también las primicias que has traído. Quizás has hecho hoy algo dulce, algo que te guste, tenés alguna fruta que compartir. Yo traje todo lo mío. ¿Por qué? Porque es día de primicias, ¿no? Y ya voy a explicar esto un poco más. Ahora bien, yo quisiera que podamos orar. Que podamos orar a medida que se suman, todos los que se están sumando, bienvenidos a todos, y es importante porque nosotros estamos viendo quiénes están sumándose. Quizás no contestamos de entrada, quizás no contestamos de entrada porque estamos abocados a poder estar hablando, dando el tema que nos compete, y sí vamos a ir contestando los mensajes de a poquito, poniendo un me gusta, me encanta. ¿Por qué? Porque entendemos que también vos eres parte fundamental de todo esto que estamos haciendo y realizando, que es ni más ni menos que llevar la palabra de Dios a toda persona que pueda ver, ¿no? Yo soy consciente de que Internet llega a muchísimos lugares y tenemos una iglesia mucho más grande que la que tenemos normalmente funcionando. Así que gracias por sumarse, gracias por estar, gracias por orar por nosotros, es importante. Roca de Salvación no andaría si las personas no oraran por cada uno de nosotros los pastores y por cada líder y por cada ministerio que se realiza dentro de Roca de Salvación. Así que te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque estamos acá, estamos en tu presencia, estamos dispuestos a escucharte. Tú tienes algo especial para nosotros, que tu unción, tu fuego, tu presencia se libere para cada uno de nosotros y recibamos la gran presencia del Espíritu Santo aquí junto a nosotros y podamos estar gozándonos junto a Él, porque dice tu palabra que Él habita en el corazón del ser humano que te ha recibido como Señor y Salvador. Gracias, Padre querido, y gracias porque oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, bueno, muchas gracias. Veo mucha gente. Qué lindo es ver tantas personas que se están sumando y seguramente que vamos a tener hoy muchísimas más porque es día de primicias, día de primicias, y esto ya lo vamos a explicar. Así que voy a ir directamente
al mensaje de la palabra de Dios de esta tarde, del día 5 de abril del 2020. Estamos viviendo tiempos realmente duros, especiales. Esto es una pandemia mundial. La pandemia es cuando este virus que está en este tiempo, en este momento, este enemigo, si ustedes le quieren llamar diminuto, se extendió por el mundo. Eso es una pandemia. Y este enemigo está azotando a casi todas las naciones en la tierra. ¿Saben? Creo que hasta el más apocalíptico de los predicadores hubiese esperado una bomba atómica. Yo escucho muchas profecías y realmente me llevo de una palabra que está en el libro de Pedro, donde dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Jesús dijo, van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas, van a venir persecuciones, los van a perseguir por ser cristianos. Pero no es aún el fin. Ahora, estudiando la palabra me di cuenta que Jesús no quiere que nosotros esperemos el fin. Jesús quiere que aprendamos a pestañear. Qué raro, pastor, ¿qué le pasa? Sí, tenemos que aprender a pestañear. Cuando usted aprende a pestañear, hace esto. Pestañee usted. Yo estoy desde acá pestañeando. Bueno, listo. Esa va a ser la venida del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Dios no va a preparar más de lo que ha preparado a su pueblo. Su pueblo tiene que vivir el día a día como si Cristo vendría ya. Ahora, este virus, que no es una bomba atómica, no es un fenómeno natural del suelo, es algo casi invisible y está matando y contagiando a muchísima gente, porque el poder del virus no se encuentra en lo mortal, sino en la cantidad de contagios. Y de hecho, que al colapsar los sistemas de salud, no se puede atender tanta gente. Por eso es que se terminan muriendo las personas, porque no hay no están los suficientes en stock, no están los suficientes respiradores artificiales para que la gente sea atendida. El día de mañana o ya o ahora va a entrar una persona con una gripe y hasta que no le hagan los análisis a ver si es una gripe común y demuestren que es el COVID-19, se necesita ir trabajando con esa persona. Y se van sumando a los hospitales. Por eso es que el sistema de salud está colapsado. En esto hay que ser serio. Es por eso que las autoridades nos pidieron que nos quedemos en casa. Y nos costó, ¿no? A muchos nosotros, yo muy cabeza dura, quería seguir haciendo las reuniones. Claro, imagínate de tener 1000 personas y alabar al Señor y por ahí imitar al famoso besuqueiro de Brasil, que nos gusta besar a todo el mundo y abrazarlo. Bueno, hoy ya no es así. Hoy esto nos está enseñando otra cosa. Días en la presencia del Señor, buscando de su potencia, de su amistad, y orando, porque es importante cuando el pueblo de Dios clama, porque este virus se va a secar en el nombre de Jesús. Y eso sí, yo entiendo que es realidad, porque Él es el único que puede mantener la esperanza en este mundo. Porque este virus comenzó a principios del 2020 y la mayoría de las personas está desesperanzada, está desalentada. Ahora, quiero hablarte de otro virus que desde el Génesis es una pandemia mundial y que no se lo ve porque no ataca al físico como este virus. Este virus ataca al físico. Yo quiero hablarte de ese virus que viene desde la creación de este mundo.
y que se introdujo cuando el hombre tenía una relación especial con Dios. Este virus que ataca el alma, este virus que no se puede ver y que va directamente a llamarse pecado. Es una enfermedad mortal. El pecado, yo lo anoté, es la transgresión voluntaria de algo moral. Es errar, no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Eso es el pecado. Nos ha desviado de nuestra relación con Dios. Quizás algunos digan, pero este pastor habla tanto de Dios. Es así, es nuestro creador. Es lo que uno puede llegar a entender, a percibir, a vivir, porque Él es el que nos da paz en medio de las tormentas. ¿Sabes lo que es el pecado? Mire, ¿cómo podríamos entender en realidad lo que es el pecado? La definición más exacta es cuando el hombre se aleja de Dios, porque ahí es donde no alcanza la meta. Miren, el ser humano tiene envidia, celo, codicia, sentimiento de poder sobre otros, por supuesto, malos instintos, mentiras, palabras corrompidas, infidelidad, desunión, ira, sentimiento de venganza. Miren todo lo que anoté en un momentito. Y muchas actitudes del alma. A eso lo calificamos como pecado. Eso es errar el blanco. Ahora, el título de este mensaje se llama Un nuevo nacimiento. Nosotros necesitamos ese nuevo nacimiento. Necesitamos encontrarnos con Dios, mi querido, mi querida, a ambos los que están escuchando, niños, adolescentes, jóvenes, mayores. Estaba leyendo en la palabra, el Espíritu Santo me guió porque al ver sobre el nuevo nacimiento, yo quería hablar de una conversación que Jesús tiene con un religioso. Pero quería fijarme cuánto hacía que Jesús tenía que intervenir ya en la tierra y en un periodo donde Dios es como que no hablara con las personas. Miren lo que sufrimos nosotros al no hablar, al no vernos. Estaba leyendo el último de los profetas del Antiguo Testamento en la Biblia, llamado Malaquías. En el capítulo 4, verso 2 de Malaquías, dice así: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con su sanidad o con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Esto estaba profetizado que iba a suceder. Ahora, ¿se levantará el sol de justicia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Señor, ¿cuándo se levantará la cuarentena? ¿Cuándo terminaremos este sufrimiento? Bueno, 15 días, 20 días, 25, 40 días. Si no, nos morimos todos porque tenemos un sistema económico que está presionando. Pero por sobre todo nos morimos espiritualmente, mi querido. Porque si no hablamos, si no nos comunicamos, gracias a Dios nuevamente por el internet, necesitamos el abrazo. Necesitamos volver a tener los afectos en relación. Y dice el mismo capítulo 4 de Malaquías en el verso 5, miren, les envió al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Eso dice en el verso 6, en la primera parte. Ahora, bien, estábamos diciendo, ¿cuándo termina esto, Señor? ¿Y por qué necesitamos vernos con nuestros afectos?
Porque el hombre es un ser gregario. Es como la ovejita. La ovejita necesita estar junta una de la otra. Por eso es que necesitamos congregarnos. Entonces, Señor, ¿y Malaquías cuándo existió? 430 años antes de Cristo. Quiere decir que la pandemia que se vivió fue que Dios no habló sino, perdón, por espacio de 430 años después, con la venida de Jesús. Ahora bien, ese Elías que nombra este profeta ya había existido. ¿Cómo lo van a volver a mandar? Una de las doctrinas del cristianismo es que no cree en la reencarnación. Ahora, ¿cómo iba a ser Dios para poner de nuevo a Elías sobre la tierra? Sígame la lectura. ¿Cómo voy a traer a Miguel, ¿sí?, cuando ya muerto, y lo voy a volver a poner en el año 2020, si él ha muerto en el año 2000? Miren lo que pasaba. San Lucas capítulo 1, verso 13, dice la Biblia, que había una parejita de sacerdotes. Ella era estéril y ya no podía tener hijos, era mayor, él tenía 92 años y ella era estéril. Y el ángel del Señor se le apareció a Zacarías y le dijo: Dios oyó tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos se vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Ahí está, se está cumpliendo la profecía del profeta Malaquías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, este profeta llamado Juan el Bautista, venía a este mundo a anunciar la venida ni más ni menos que de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Juan el Bautista lo dijo de esta manera en San Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el concepto que tenía Juan el Bautista, el profeta con el espíritu de Elías, diciendo: ahí viene alguien tremendo, alguien que en realidad tiene lo que tiene que tener. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, Juan lo llega a calificar, o llega a calificar su propia posición, diciendo: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Así que, qué importante es esa presentación que Juan hace de Jesús. Ahora, en el mensaje del nuevo nacimiento, quiero ir a 5 puntos. 5 puntos. Te quiero dejar 5 puntos que te pueden servir para lo que es el nuevo nacimiento. Arranca el capítulo 3 de San Juan en el verso 1 y 2 de esta manera. Allí se plantea una conversación. Dice la Biblia de esta manera: había un hombre llamado Nicodemo,
un líder religioso judío de los fariseos, que era una secta de los judíos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Primera cosa que quiero que veas en esta conversación. Capítulo 3, verso 1 y 2. Que este religioso, dice la Biblia que fue de noche a hablar con Jesús. ¿Por qué fue de noche? Fue de noche porque él tenía miedo de lo que digan los otros religiosos. Nicodemo tenía miedo del status quo. Él tenía miedo de lo que los otros religiosos le puedan decir. Pero va en nombre de todos. Y le dice Rabí, que Rabí significa no tan solo maestro, significa amo. Y le dice, sabemos que has venido de parte de Dios porque las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Miren, la religión quedó fuera de moda, mis queridos. La religión ya está fuera de sintonía. Porque Jesucristo estaba ahí, delante de la religión. Sabemos que has venido de parte de Dios, pero no podemos decirlo. No podemos anunciarte. Sería un caer nosotros en figura. Primera cosa, no te olvides, la religión está fuera de moda. Anota esto, Jesús no es religión, es relación. Así que ese es el primer punto que quería compartir contigo en esta conversación de el religioso con Jesús. Sigue relatando y aparece el verso 3 del capítulo 3 también. Sigue relatándonos la conversación. Dice la Biblia, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Le está diciendo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo mayor y volver al vientre de su madre y hacerlo nuevamente? ¿Cómo puede hacer eso? Perdón. Entonces, sigue la conversación y Jesús le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo, porque el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Acá, en este lapso de la conversación, Jesús le está diciendo a Nicodemo que la vida humana reproduce vida humana. Lamento decirlo por aquellos que creen en el humano. El humano va a reproducir vida humana. Los dioses creados con las manos del hombre son humanos, son reproducciones humanas, son una fotocopia. A ver, si yo tengo sentimiento de ira en algún momento y alguien me endiosa a mí y hace un dios de mí, quiere decir que me va a poner sobre lo alto y yo he sido humano con ese sentimiento de ira y de venganza quizás. Este que me crea como un dios a mí, entiende que yo soy lo máximo, pero no soy lo máximo, porque he sido un ser humano. Produzco humanos y a mí me pueden endiosar como humano.
Jesús le está diciendo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, que tengas un encuentro real con el Espíritu Santo de Dios. Así que en segundo lugar, si no tienes un nuevo nacimiento, no puedes ver el reino de Dios. Si no te has encontrado con Dios, si no has podido tener ese arrepentimiento. Mira, yo quiero tratar de explicarlo a esto. Y no me sale la manera religiosa, yo quiero hacerlo como me sale a mí, a Miguel. Es como dejar esta silla que yo estoy ocupando y poner a Jesucristo en la misma. Es como que yo quiero ocupar el trono que no tengo, porque el trono solo le pertenece a Jesús. Creo que vas entendiendo. Hasta este momento, estos dos puntos te están aclarando una conversación fantástica. Ese Jesús que provoca el nuevo nacimiento está frente a la religión misma. Ahora, vos y yo nos preguntamos, pero este hombre es un líder religioso. La Biblia dice que este es un hombre que viene de los religiosos líderes. En el verso 1 aparece así ya. Entonces, en el tercer punto, sigue la conversación. En el verso 9, Nicodemo hace la pregunta del millón. ¿Cómo es posible todo esto?, pregunta Nicodemo. Y Jesús le contesta, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Jesús está hablando de Dios y del Espíritu Santo. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Tremendo. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Algunos dicen, Dios está enojado, Dios nos va a castigar. Yo quiero decirte esto, Dios mandó a Jesucristo. Ahora, quiero detenerme en esta parte donde Nicodemo le dice, ¿cómo se hace esto? Y Jesús le dice, pero eres tú un maestro, ¿cómo no lo vas a saber? Y el verso 12, que es el que más me impacta. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Qué tremendo esto. Esto se llama la ley de las cosas pequeñas. Si yo te digo algo que realmente necesitas aquí en la tierra y es encontrarte con Dios, para que cambies tu vida, y me empezás a decir, no, porque mira, que yo he nacido de esta manera, que yo he tenido esta formación, que no, porque yo hice tal o cual promesa. Ah, no, a mí no me mueve nadie, yo soy esto y aquello, y me nombrás la religión de la que venís, y me nombrás el Dios que tenés, porque yo creo en el santo en aquel santo, porque este santo me ha hecho el milagro, aquella virgen me hizo este otro milagro, aquel profeta me hizo este otro milagro. Entonces yo creo en humanos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, eres tú un maestro y no entiendes de las cosas que te estoy hablando.
entonces si no te encuentras conmigo, no vas a entender las cosas del cielo. Es lo que le está diciendo Jesús. Así que en tercer lugar, la ley de las cosas pequeñas. Si yo no entiendo cosas terrenales, menos voy a entender las celestiales. Y si me encierro en mi propio ego y en mi propio yo, en mi propio razonamiento y que Dios no existe, bueno, esa es tremenda, Dios no existe. ¿Y cómo no está? ¿Por qué no está Dios en medio de esta pandemia? Y bueno, si no existe, creo que no se debiera ni siquiera nombrar a Dios. Pero evidentemente, hasta para aquel que no existe, lo necesita. Y quiero decirte que en esta pandemia está clara y vista la mano del enemigo espiritual con su mayor socio, porque el diablo tiene socios y ese socio es el ser humano. Qué tremendo. Hoy casualmente leía un informe, que la tierra tiembla menos a causa de la cuarentena, que los bosques se están preservando, que no hay basura en los mares, no hay infidelidades, por lo menos no hay tantas. Algunos saltará el cerco, ¿no? O se irá a ser infiel, quizás sea infiel con un barbijo, no sé. Correrá el riesgo. Otros quizás dejaron de comprar drogas. No hay accidentes de autos. El diablo tiene un socio inmenso que es el ser humano. Por más que Dios baje y diga, aquí estoy yo, vamos a no creerle ni darle crédito, porque necesitamos un encuentro real con Jesucristo. Así que en tercer lugar, la ley de las cosas pequeñas. Primero, la religión está fuera de moda. Jesús no es religión, es relación. Segundo, si no tenemos un encuentro real con Jesucristo, no podemos ver el reino de Dios. Tercero, la ley de las cosas pequeñas. Cuarto, no te olvides de lo que hemos leído. Porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida ya, vida en abundancia, vida feliz, vida sin miedo. ¿Cómo vamos a tener gente que tiene tanto pánico? Porque no tiene a Dios. Es importante que nos podamos encontrar con Jesucristo. Es como decidir algo en la vida para toda la vida. Así como decidís con quién te vas a casar, así como decidís la carrera que vas a seguir, así como decidís el trabajo que vas a tener, eso es tan importante, decidir por tu vida. Yo diría lo más importante. Así que el cuarto punto, el remedio para el pecado, es el nuevo nacimiento. Así que Juan el Bautista lo anunció, Jesucristo aparece, termina la sequía espiritual y ahora nace ese gran fluir de Dios para toda la humanidad. Quiero que te quedes con este mensaje también. Él no va a dejar de cumplir el propósito que tiene para tu vida, aún a pesar de ti mismo. Por último, capítulo 3, donde estoy, en el verso 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. Jesús llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere.
Otra versión, la versión en algunos manuscritos originales, en este pasaje, donde dice que otros pueden ver que están haciendo lo que Dios quiere, significa o pueden ver a Dios obrar en lo que la persona está haciendo. Dios mismo viviendo a través de esa persona. En quinto lugar, este es el mensaje, que el hombre se condena solo porque no quiere aceptar la gracia. Es más fácil hacer sacrificios, es más difícil hacer sacrificios que aceptar la gracia. Perdón la equivocación. Es más difícil hacer una promesa que nos lleve caminatas larguísimas que aceptar la gracia. ¿Cómo vamos a aceptar la gracia? No merecemos la gracia. No merecemos que Dios nos perdone. Entonces vamos a hacer promesas y vamos a andar de rodillas 200, 300 metros hasta llegar a cumplir esa promesa. Quiero decirte que la gracia de Dios no es por merecimiento ni tuyo ni mío. Jesucristo nos salva porque la voluntad de Dios así lo quiere. Es como que Dios nos dijera a todos los seres humanos, yo te salvo porque yo quiero. Listo, no se discute más. Así que en quinto lugar, el hombre no es condenado, se condena solo porque no quiere aceptar la gracia. Quiero cerrar esto un poquito. Cristo es luz. Él no tranza. Por eso las tinieblas no pueden ir en contra de la luz. Por eso el verso 21 dice que los que hacen lo correcto se acercan a la luz, no huyen de la luz. No hay doble vida, sino que ellos muestran a otros cómo Dios está obrando a través de sus vidas. Así que, reitero para que te quede en el corazón, primer punto, la religión está fuera de moda. Jesús no es religión, es relación. Segundo punto, si no tenemos un encuentro real con Jesús, no vamos a poder ver el reino de Dios. Tercer punto, la ley de las cosas pequeñas. Cuarto punto, el remedio para el pecado es el nuevo nacimiento. Y quinto punto, el hombre se condena solo porque no quiere aceptar la gracia. El pecado, mi querido, es algo que es una ley. Es una ley. Y para vencer la ley se necesita una ley superior. Cuando vemos que un gobernante dicta un decreto nacional de urgencia, por ejemplo, que lo que se decretó ahora, las capacidades del presidente aumentan porque hay que hacer leyes que vayan en contra de las que están hechas. ¿Para qué? Para que hagan bien y para que sean contrarrestadas las leyes que ya están dictaminadas. Por ejemplo, si los negocios están abiertos, es una ley. ¿Por qué? Porque está permitido el libre funcionamiento del comercio, del empresariado, de la fábrica, de la industria. Es una ley. Pero el guardarnos en cuarentena es una ley superior porque nos va a hacer bien a la postre. El pecado es una ley que no puede ser vencido si no es con una ley superior. La ira, el egoísmo, la infidelidad, la codicia, la bronca, el sentimiento de venganza, el no te hablo más, la falta de perdón, eso que es una gangrena interna y moral para el ser humano, es una ley que está dentro nuestro, que se vence únicamente con tener un encuentro con Jesús. Por eso vas a escuchar hablar a los hijos de Dios y te van a decir, estoy en victoria, estoy bendecido, estoy contento, pero no has cobrado hoy.
es que no hace falta que yo cobre. Pero es que no has podido viajar a tal lugar, es que no hace falta que yo viaje a tal lugar para ser feliz. Porque Cristo es esa ley superior que me hace vivir de victoria en victoria. Te invito a orar. Allí en la intimidad de tu casa. Un tiempo donde puedes en esta tarde reflexionar. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está ese amor a Dios? Esa entrega. O quizás cómo está tu alejamiento de Dios. Te invito a orar. Si lo haces, gloria a Dios. Si no lo haces, también Dios está con vos. Y espera tu sí. Él siempre espera porque es paciente. Te invito a orar. A los que no conocen a Jesús, en esta tarde pueden decir, querido Dios que estás presente en estos momentos, te pido que Jesús entre en mi vida. Yo quiero tener el encuentro real con Jesucristo para poder ver el reino de Dios. Hasta ahora me han enseñado de religión, hasta ahora me han enseñado de formas, hasta ahora he vivido algo que no tiene nada que ver con ese encuentro que yo necesito. Hoy abro las puertas de mi corazón y declaro a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En su nombre. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste con fe, hay algo que quiero reiterar del verso 16 de San Juan, capítulo 3. Dios amó tanto al mundo, de tal manera, te amó a vos y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, la raíz, la esencia de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está tu oración, sino que tenga vida eterna. Ahí está tu oración y la mía. La vida eterna es imperdible. Nadie te la puede quitar. Tu Padre te la dio. Mi Padre me la dio a mí. Y vos sabés que cuando tu papá y mi papá es Dios, nosotros tenemos ese encuentro con Él y dice que Él habita en nosotros. Y yo me puse a pensar, dije, Señor, no puedo dejar de ser tu hijo. Entonces me puse a pensar, vamos a suponer que yo estoy peleado de mi papá y le diga, papá, yo no quiero saber más nada con vos, me voy a cambiar el apellido, me voy a cambiar el DNI, me voy a ir a otra ciudad y encima me voy a sacar toda la sangre que tengo y me voy a hacer poner otra sangre. A donde vaya, haga lo que haga, me identifica el ADN, sigo siendo hijo. El ADN de Dios es aquel que se encontró con Jesús, aceptó esa sangre que limpia todo pecado, esa obra en la cruz del Calvario, esa resurrección, y que pudo encontrarse con su papá. Y ahora carga el ADN de Dios. Nunca se va. Ahora bien, los invito a orar a aquellos que me están escuchando y que un día también han aceptado a Cristo como Salvador y que asisten a una iglesia. Diciendo así, Señor, bendice la vida de las personas. Bendice, Señor, a los enfermos. Cuídales. Señor, venimos a tu presencia y queremos no tener una vida religiosa, sino queremos mostrar ese encuentro que hemos tenido contigo. Mostrar a las personas que hay un Dios que vive, un Dios que se goza con nosotros.
Señor, queremos vivir en medio de este mundo siendo luz y sal para este mundo. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por esta reunión. Gracias por los que han escuchado, por todos los televidentes, incluso por los oyentes, porque estamos por la radio. Que sean de mucha bendición ellos para los suyos y esta palabra que sea de bendición para cada uno de ellos. Gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te rebendiga, mi hermano. Dios te rebendiga.